Bienvenidos. Bienvenidas. Tomando tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa, que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante, FEUCR. FEUR, Esteban, se dice FEUR. Y con ustedes, Gabriela Justi y Esteban Hidalgo. Y no, Ernesto no está enfermo, no se ha muerto, pero sí va para un mejor lugar, donde sus colochos tendrán una mejor definición. Hoy vamos a hablar del informe de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ellos califican el acceso a la educación superior tan malo como la nueva película de emojis. Que sí, está malísima. Sí, rajado. Mostrando a Costa Rica casi 20 puntos abajo del promedio de la organización en cuanto a matrícula universitaria. Y como ya el Estado está más quebrado que galleta de soda en lonchera, la OCDE sugiere que se distribuyan los fondos públicos destinados a becas en universidades públicas y privadas. Básicamente argumentan que la mayoría de estudiantes que se benefician de las universidades públicas son de contextos acomodados, ya que estos estudiantes que provienen de colegios privados cuentan con el doble de probabilidades de entrar en la U pública. ¿Qué han hecho los rectores al respecto, Gaby? Bueno, Esteban, Henning Jensen, el rector de la UCR, dijo para La Nación que no estaba de acuerdo. Según él, eso resultaría catastrófico, porque provocaría mayor exclusión social. Además dijo que nosotros tenemos programas de admisión diferida y un programa con la población indígena y hemos fortalecido los sistemas de becas para asegurar la retención del estudiantado. Sí, bueno, eso es muy bonito, pero la OCDE identifica que el gasto público de la educación universitaria está aumentando de forma insostenible, convirtiendo estas sus públicas en country clubs donde el presupuesto no se asigna de forma equitativa. Según el análisis de la Academia de Centroamérica, este presupuesto ha aumentado 9 veces su monto inicial, incrementando de 46.426 millones en el 2001 a 440.773 millones en 2016. De acuerdo con la OCDE, la exclusión proviene de parte del sector público, indicando que el 51% de los estudiantes en educación superior en Costa Rica son de universidades privadas. Y bajo la divina doctrina de si no hay para todos, hay patadas, recomiendan reemplazar los actuales acuerdos que limitan el uso del FES a estudiantes de universidades públicas por un acuerdo que permita becas a estudiantes de US privadas. O sea, como CONAPE. Exacto, como CONAPE en esteroides. Ok, para discutir sobre el tema tenemos a Daniel Díaz, estudiante de la UCR, y Roger Trejos, estudiante de la ULACI. Bueno, somos Gabriela Justi y Esteban Hidalgo y volvemos con más de La Doble Tracción después de esta pausa. Bienvenidos. Bienvenidas. Tomando tracción. Bueno, estamos otra vez de vuelta con La Doble Tracción. Con nosotros se encuentra Daniel Díaz, estudiante de la UCR. Daniel, una posición muy grande en el informe es que en la UCR solo hay una gran mayoría de personas que provienen de contextos acomodados. ¿Usted cómo responde a esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los compas que nos están oyendo. Sí, me parece que es un poco preocupante este informe de la OCDE. Me parece que es algo que incluso entre estudiantes, entre corrientes políticas dentro de la U, discutimos mucho, conversamos mucho. Cada vez se está elitizando más la universidad. Cada vez cuesta más encontrar estudiantes que vengan de sectores urbanos marginales, incluso de sectores más desacomodados, digamos, de la periferia del país. Y cada vez es más frecuente que quienes ingresan a la universidad, quienes pueden pasar el examen de admisión con total comodidad, son estudiantes que vienen de universidades privadas. Que tampoco el problema es que haya compas de colegios privados, que haya compas de colegios privados. El problema es que la solución
a la desigualdad dentro de la universidad de parte de un organismo internacional sea que la U financie universidades privadas, es decir, que el Estado financie becas para universidades privadas en lugar de revertir esa situación de desigualdad, es decir, revertir las condiciones estructurales que hacen que la U se le cierre a esos compas que vienen de sectores pues, más vulnerables. Ok, ¿cuál sería una de las posibles soluciones para disminuir la brecha entre gente que viene de colegios privados y gente que viene de colegios públicos? En realidad es bien difícil porque no puede apuntarse nada más a una solución particular o a dos soluciones, no es algo que se pueda cambiar con un par de reformitas, en realidad es una discusión bastante amplia que tiene que ver con el modelo de universidad. Es decir, la forma en que se dirige la U pública de verdad da cabida o tiene posibilidad de revertir esa brecha. A mí me parece que no, que ya está mostrando sus límites, me parece que deberíamos estar discutiendo cada vez más en el movimiento estudiantil y también con los trabajadores y trabajadoras de la universidad a apuntar hacia otro modelo, un modelo que sí logre responder a esta problemática de manera efectiva, como al parecer no lo está logrando este modelo actual que tenemos. Que solo por decirles un dato, de salirnos un poco como del acoso estudiantil y también hablar de condiciones laborales, el primer semestre de este año cerró con 4.100 personas en condición de interinazgo, es decir, 4.100 trabajadores que no reciben salario todo el año, que no les pagan las vacaciones, que no tienen ningún derecho de participar de estructuras de tomas de decisión dentro de la universidad, que además los casos de tercerización laboral son también escandalosos. Ok, Roger, ¿vos estás en línea? Sí, aquí los puedo escuchar. ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha. Primero que todo, y quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? Y disculparme por la situación, pero yo creo que dentro de unos minutos ya estoy llegando al lugar. Sí, muy bien. Te hago la misma pregunta a vos, que estás en una U privada. ¿Qué tan diferentes ves las brechas sociales ahí con tus compañeros? Mira, ¿qué te puedo decir? En la universidad privada, yo puedo hablar desde mi experiencia en la ULACID, ¿verdad? Se ven personas de cualquier quintil, ¿verdad? En las clases. Tenemos gente, obviamente, que tiene la posibilidad de que los papás le financien toda la carrera, ¿verdad? Y solo se dedican a estudiar, pero también contamos con una inmensa mayoría de estudiantes que son de clases media bajas, donde los papás no tienen la posibilidad de mantenerlos hasta los, 26, 27 años, ¿verdad? Que no trabajen y nada más pagarles la universidad. O sea, normalmente esta gente, los papás les exigen ya a los 18 años, mira, tenés que buscarte un trabajo, tenés que ver cómo haces para pagarte la universidad. Entonces, cuando ya llegas y pones a arrinconar al estudiante en la posición de que tiene que conseguir un trabajo para poder financiarse su carrera universitaria, automáticamente deja por el lado la opción de estudiar en una universidad estatal. Te lo digo porque no hay trabajos que se ajusten o trabajos donde te paguen lo suficiente como para que puedas mantenerte vos, transporte, comida, educación y todo. No hay trabajos que sean de tiempo medio que te generen suficientes fondos como para poder, mantenerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la universidad privada se ve mucho ese estudiante que entra a trabajar a las 8, sale a trabajar a las 4 y tiene que llegar a recibir clases de 6:30 a 9:30. Claro, Entonces, Roger, sí, Uh-huh. perdón. Ahora, con estos estudiantes que están, en estas condiciones dentro del sector privado, ¿usted cree que dentro de las universidades privadas existen suficientes opciones para el financiamiento de estos estudiantes? Realmente no creo que existan. Claramente está CONAPE y todo, ¿verdad? Pero hay muchas limitantes y el presupuesto que se cuenta en CONAPE muchas veces no es el suficiente, digamos, para poder financiarle a todas las personas que están en una situación en la que trabajo para poder estudiar, ¿verdad? Porque, mis papás simplemente no me pueden mantener. Creo que tiene muchos más problemas a la hora de poder llegar a tener acceso a una de estas facilidades, digamos, como CONAPE, ¿verdad? Obviamente en la UCR es mucho más fácil. Si vos ingresás, tenés que rellenar unas hojas, esto y el otro, y la posibilidad de que obtengas una beca es mucho más sencilla. Por algo, casi que creo que un 50% de los estudiantes en la UCR cuentan con algún tipo de ayuda, ¿verdad?
Ujú. Ahora, Entonces la respuesta concreta es no creo que tenga la misma facilidad que tiene una persona de una universidad pública. claro, Roger, ahora, de acuerdo con el Estado de la Nación del 2015, el Ajá. 83,2% de los beneficiarios de CONAPE son de universidades privadas. Entonces, digamos que tiene una gran parte de lo que es CONAPE es para el financiamiento de estudiantes en universidades privadas. No estoy diciendo en ningún momento que ¿cómo te digo? Que hayan estudiantes de universidades públicas que estén haciendo uso de CONAPE. Obviamente la mayoría son de universidades privadas. Sin embargo, yo me estoy refiriendo a la dificultad del proceso por el que tiene que pasar el estudiante para poder recibir esta ayuda económica, ¿verdad? No es el mismo, jamás o sea, tenés que poner un fiador y tenés que hacer un montón de cosas que probablemente con una universidad pública no tenés que hacer. Y créeme que eso resulta en muchos estudiantes simplemente diciendo no me voy a complicar, voy a empezar a estudiar y voy a ir pagando mi carrera como yo vaya pudiendo, ¿verdad? Bueno, Daniel, ¿vos qué pensás? La OCDE dice que Costa Rica está invirtiendo demasiado de su presupuesto en las universidades, ¿verdad? En la educación superior. Y de hecho dice que estamos como segundo país después de Estados Unidos, que gasta 1.8% de su Producto Interno Bruto en la educación superior. Y la OCDE argumenta que esto es insostenible. Entonces no sé qué vos opinas de esto. Sí, en realidad es un tema bien interesante, porque al mismo tiempo que parece que el sistema educativo, el sistema de financiamiento de las universidades públicas se vuelve insostenible, hay una discusión a lo interno de la universidad. Bueno, ¿será que el FES de verdad no alcanza o será que se lo están dejando para otras cosas? Que eso introduce un poco otra vez esta discusión del modelo universitario. Digamos, a mí me parece, y lo que yo opino, es que más allá de estar luchando por alcanzar cada vez más financiamiento de la U pública, que sí, hay que luchar porque se cumpla por lo menos con el piso constitucional y de ahí en aumento, a mi parecer, pero que también tiene que haber una discusión de para qué es que se gasta esa plata, para qué es que se usa, quiénes son los que deciden en qué se destina el FES dentro de la U. Me parece que debería ser más bien una especie de organismo más ampliado, que eso de hecho responde a otra problemática de la U, y es que la forma de toma de decisiones dentro de los órganos administrativos es bastante antidemocrática. Es decir, 4.100 trabajadores en condición de interinazgo, eso es más de la mitad de todos los trabajadores de la universidad que no pueden participar de las asambleas de escuela, que no pueden participar de ningún espacio de toma de decisiones serio, y entonces quienes terminan decidiendo qué es lo que se hace con el FES son los señores que ya ganan de por sí salarios millonarios. Bueno, sí, pero eso ya no tiene mucho que ver con el hecho de que muchas personas que vienen de colegios públicos, no tienen acceso a la UCR por el examen de admisión, dice que quedan sin opciones para sus estudios. Y además, me parece a mí que, bueno, vos que tenías sobre una cifra de la OSD. Uh-huh. Con respecto a sí, claro. Es que aquí la pregunta es que si usted cree que, por ejemplo, si en las universidades se genera esta brecha con respecto a lo que llega de ingresos, ¿verdad? Uh-huh. Con lo que se utiliza para pagar las matrículas, ¿verdad? Se está llegando... Bueno, en el Estado de la Nación se dijo que para este año, de hecho, habría una brecha de más de 24.000 millones de colones para poder hacerle frente a lo que es las tarifas de las becas, ¿verdad? ¿Usted cree que es responsable por parte de la universidad seguir aumentando dicho presupuesto para cerrar la brecha? A mí me parece que luchar por más presupuesto no está mal, es decir, deberíamos apuntar hacia eso, pero que no puede quedarse nada más en pedir más plata. Debería también apuntar a que hayan cada vez espacios más democráticos de toma de decisiones de qué hacer con la plata que sí llega, hacia dónde se debe destinar. Y me parece que la vía en la que uno debería encaminarlo, o en la que debería encaminarse la Universidad de Costa Rica, es invertir la plata del FES para que esa brecha se cierre, para que cada vez sea más sencillo para las personas de los quintiles más bajos de la población poder
entrar a la universidad pública, que esa brecha se revierta con el dinero que ahorita están generando las universidades. Me parece que es totalmente posible. Claro, dentro del modelo universitario actual es una fantasía, ahí sí no se puede, ahí sí es cierto que es una locura, pero si abogáramos por otro modelo universitario que fuera muchísimo más democrático y más amplio, donde quienes tomen las decisiones de qué hacer con la plata dentro de la U sean estudiantes, trabajadores y no solo sean los vicerrectores y esos señores que ya tienen de por sí un muy buen salario, entonces ya ahí sí podríamos estar hablando de otros términos, ahí sí podríamos estar hablando de cambios reales dentro de la estructura de la universidad y la educación pública en general. Cuando usted menciona que debe haber un modelo más democrático, ¿a quién nos está incluyendo en la toma de las decisiones? Comenzando con ese dato que les doy, 4.100 trabajadores están por fuera de cualquier espacio de toma de decisiones. Ya ahí son casi 60% de los trabajadores totales de la Universidad de Costa Rica quienes no pueden ni siquiera ir a una asamblea de escuela a tomar una decisión sobre lo que compete dentro de su unidad académica. Esto hablando de los docentes, pero ahora hay que dejando por fuera el montón de personas que están tercerizadas y personas que están en condiciones muchísimo más precarias. Ahora, Roger, paso a vos otra vez. En el informe también se destaca una falta de equidad con respecto al FES, ¿verdad? Y a las instituciones que ayuda. ¿Usted cree que la distribución de recursos para educación superior es poco equitativa? Roger. Bueno, creo que perdimos ahí a Roger un poco, pero creo que ahora lo vamos a volver a conectar. Seguimos con David. Sí, Daniel. Daniel, perdón. Sí, yo desde el punto de vista que las universidades privadas son una institución con fin de lucro, no sé hasta qué punto se debería de más bien crear una reforma para que obligarlas a ellas a destinar cierto porcentaje de sus ingresos a becas, ayuda social. A mí me parece que no estaría mal que haya universidades privadas que hagan eso, pero la discusión principal sobre el financiamiento de la U pública no puede girar en torno a financiar universidades privadas, me parece a mí. O sea, si las universidades privadas dieran ese giro, si se hiciera una reforma en la educación privada para que las SUS privadas también tengan esa posibilidad, me parecería aplaudible, pero me parece que la discusión central sobre el financiamiento de la U pública no puede estar pasando por financiar, como recomienda la OCDE, financiar estas universidades privadas. Me parece que el debate primordial sobre la U pública es que en este momento es la única institución capaz de crear ciencia, de crear tecnología, de avanzar, digamos, de manera cuantitativamente pues, superior, digamos, a lo que van produciendo las universidades privadas, que eso exactamente, responden a otros intereses, responden a fines de lucro. Entonces me parece que deberíamos entrar el debate de la U pública, cómo transformar la U pública en algo más accesible, en algo más democrático. Ok, ahora, con respecto a lo del FES, habría en este momento, según la OCDE, que cambiar la reforma, crear una reforma parcial constitucional donde se reduzca este porcentaje destinado a la educación superior y para contribuir, porque repito, ellos dicen que esto es insostenible y que el Estado no debería estar gastando tanto dinero en esto, entonces no sé qué opinas vos. A mí lo que me parece es que tengo acuerdo con la OCDE, el modelo universitario que tenemos ahorita en las SUS públicas es insostenible, a la larga es insostenible. Pero me parece que la solución no debería pasar por reducir los fondos necesariamente, ni por desviarlos a universidades privadas, sino nuevamente por transformar el modelo estructural de la Universidad de Costa Rica y de las universidades públicas en general, la forma en que se toma decisiones, la forma en que se distribuye el dinero que sí se tiene. No hablemos del dinero que no está, no hablemos de un FES creciente, sino que hablemos nada más con los datos que se tiene y con el presupuesto que se tiene actualmente. Me parece que si se diera vuelta a ese modelo universitario, es decir, si creáramos un modelo muchísimo más amplio y enfocado en revertir esa brecha, en crear espacios más amplios de tomas de decisiones, entonces podríamos, podría revertirse un poco la brecha con la plata que se tiene, y a la larga entonces invertir en educación pública sería nuevamente factible o sería factible desde un principio. Pero de nuevo, tampoco estoy de acuerdo con que se recorte de tajo el presupuesto universitario. Me parece que eso nada más nos empeoraría el asunto, pero
sin meternos en esa discusión de que si debe aumentar o no dinero, me parece que ya deberíamos estar discutiendo qué hacer entonces con el dinero que sí se tiene, con el dinero que hay ahorita, hacia dónde se está yendo, a dónde se está desviando ese dinero y por qué no se está destinando a crear una estructura de universidad muchísimo más amplia y muchísimo más democrática para los sectores más desfavorecidos. Bueno, ya nos acompaña en cabina Roger. Roger, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá y de nuevo disculpas por lo sucedido. Claro, no hay problema. Roger, en el informe se destaca mucho que la manera en que Costa Rica destina sus recursos para la educación superior es poco equitativa. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Bueno, yo creo que no es cuestión de estar de acuerdo o no, es cuestión de ver los datos, ¿verdad? Uh-huh. Y ya viendo los datos podemos ver que efectivamente el 58% de los estudiantes de la UCR son provenientes de las clases más altas del país, ¿verdad? Entonces, claro, se está dando, o sea, no es equitativo, pero creo que concuerdo con lo que decía Daniela anteriormente, de que es la forma en la que se están manejando los recursos, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, y yo lo digo, digamos, por mi formación como ingeniero industrial. Es muy fácil llegar y decir, no, mira, tenemos que utilizar los recursos eficientemente. El problema es que el Estado lleva intentando hacer eso mucho tiempo, años de años, y no lo logramos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces comencemos a ver resultados, comenzamos a ver... Pero Roger, antes de seguir con esto, con lo del dato del 58%, de acuerdo con el Estado de la Educación del 2015, en ese año se otorgaron becas socioeconómicas al 50% de la población estudiantil matriculada. Y si se consideraban las becas de estímulo, esto aumentaba a un 59,8%. Ahora, de este 59,9%, el 87,5% provenían de colegios públicos. Entonces estamos hablando de que una gran cantidad de personas provenientes de colegios públicos están beneficiando de estas becas y no al revés. Ok, vamos a ver. Primero definamos cuando hablamos de quintiles y hablamos de educación pública. O sea, en ningún momento quiere decir que si vos tenés, ganás 10 millones de colones al mes, no puedas meter a tu hijo, ¿verdad?, a una escuela pública. Entonces, no hay una correlación entre esos dos factores. Yo puedo llegar y ser una persona muy adinerada y tener a mis hijos en una escuela pública y entran acá, reporto que gano cualquier cosa y puede ser que llegue a obtener una beca. Entonces no hay una correlación entre los dos factores. Por eso es que te digo, tenemos que fijarnos en los quintiles. No si vengo de una escuela pública, bueno, un colegio público o un colegio privado. También conocemos mucha gente que puede salir de un colegio privado y sucede X o Y situación familiar que terminan haciendo que el estudiante se tenga que apoyar en una beca, ¿verdad?, para poder seguir estudiando. Entonces no digamos, no partamos del punto, viene de colegio privado o viene de colegio público, no. Veamos a ver cuál es el ingreso familiar y veamos a ver si la persona realmente ocupa o no la ayuda. Claro. Ahora, usted está diciendo que no le considera equitativo. No. No. O sea, ¿usted está de acuerdo con que se genere un sistema que englobe universidad privada y universidad pública y que las dos se beneficien económicamente? Yo creo que tenemos que comenzar a dejar de lado esa charla de, mira, vamos a darle plata a las universidades privadas y se van a hacer millonarias. Tenemos que ver qué es lo que está ocupando el país, y el país está ocupando más profesionales, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en un estado de la nación, si no me equivoco, del 2013, podemos ver la cantidad de títulos otorgados por universidades privadas y públicas, y podemos notar que tanto en la universidad pública y universidad privada, si sumamos las universidades públicas y también las privadas, la cantidad de matriculados es muy similar, no hay una gran diferencia entre ellos. Sin embargo, la cantidad de títulos otorgados por la universidad privada es el doble casi, ¿verdad? Eso fue en el 2014. Pero es que yo creo que el discurso no va en torno a que se van a hacer millonarias, o sea, ya es de por sí una empresa con fines de lucro, ellas, o sea, no están dándole ninguna ayuda a la gente de gratis, ¿me entiende? Entonces, es el hecho de que se vaya a gastar dinero público del FES para otorgarles becas a gente que no puede. En este caso, el dinero no iría a los bolsillos de las universidades privadas, iría a los bolsillos de estos estudiantes que no tienen dinero para estudiar, ¿verdad?
Volviendo a lo del quintil, de acuerdo con la OSD, personas del primer quintil están matriculados en una tasa mayor en el sector público. Entonces, ¿verdad? Ahí sí es cierto que personas del primer quintil están matriculadas en mayores números en el sector público que en el privado. No, sí, o sea, no estoy diciendo que en todos los casos, digamos, como te digo, lo que no me estoy refiriendo es que sí, gente del primer quintil, las personas del primer quintil están en universidades privadas. Ujú. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay un mayor porcentaje de gente de menores ingresos en universidades privadas. Y eso sí es cierto, o sea, cuando llegamos normalmente, la gente que tiene la oportunidad de llegar y decir voy a agarrar 8 años de mi vida, que es el promedio de graduación, de tiempo de estudio antes de la graduación aquí en la UCR, voy a agarrar 8 años de mi vida y no voy a trabajar, o voy a trabajar muy, muy, muy poquito y poder seguir con mis estudios y todo, no es muy grande. O sea, estamos hablando de que la gente que, no sé, gana 700,000 colones al mes y tiene que darle de comer a tres niños y tiene esposa y tiene muchos gastos, le van a decir, vea, sigue estudiando, pero ocupo que se consiga un trabajo, Claro. porque eso es lo que sucede. Y estamos dejando por fuera otro porcentaje muy grande de gente que es la que automáticamente desierta a la hora de que no entró a una universidad pública, y las opciones de financiamiento en la privada son muy rígidas. Entonces, pasaron desapercibidos porque no entraron dentro de estas encuestas. Son personas que simplemente dijeron, no, simplemente no tengo el chance de estudiar, no tengo la forma de financiar, no puedo poner un fiador, no puedo conseguir no puedo dejar de trabajar para estudiar 8 años, ¿verdad? Entonces estamos dejando por fuera a esa gente que ni siquiera entró a todo eso de lo que estamos hablando. Claro, ahora, para ir concluyendo y tener como las últimas frases de cada uno, al final el informe lo que dice es que se deben ofrecer becas y préstamos a estudiantes que buscan programas de calidad que por lo general implican acreditación, ya sea en universidades públicas o en universidades privadas, reemplazando los actuales acuerdos que canalizan principalmente el subsidio a estudiantes vía universidades públicas por medio de una matrícula subsidiada y por medio de becas. Deberá haber un aumento regulado pero sustancial en las tarifas de estas universidades públicas. ¿Comentarios? Bueno, a mí me parece que, y vuelvo a meter aquí la discusión del modelo universitario, en eso concuerdo con vos, Roger, me parece que quienes quedan por fuera de la U pública, a quienes les queda imposible, o por lo menos parece que está quedando cada vez más imposible acceder a la universidad, es a la clase trabajadora, es directamente a quienes tienen que trabajar por necesidad y además quieren estudiar, a eso se les está cerrando la puerta. Entonces me parece que los cambios dentro del modelo universitario deberían girar en torno, o dentro de la educación superior en general, deberían girar en torno a tener universidades al servicio de la clase trabajadora. Es decir, que le brinden oportunidades a esas personas para que no sean 8 años que tengo que dejar de trabajar o 8 años en los que tengo que dedicarme a solo una de las dos cosas, sino que puedan profesionalizarse en educación superior sin tener que abandonar otras responsabilidades. Claro, claro. Bueno, con estas palabras terminamos el segmento de hoy. Y bueno, también Roger, que para que nos dé unas frases muy breves. Bueno, yo lo que digo es, primero fijémonos, antes de hacer cualquier reforma de estas, fijémonos qué herramientas hay actualmente para poder financiarle la educación a estudiantes, sea universidad pública o sea universidad privada. Eso es libertad de cada quien. Si alguien quiere estudiar en una universidad privada y no quiere estudiar en una universidad pública, que tenga el derecho a hacerlo y que tenga la plata para poder ir y estudiar ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que primero fijémonos en qué herramientas hay, cómo las podemos optimizar antes de llegar a pedir más dinero, ¿verdad? O incluso llegar y comenzar a tal vez recortar presupuestos. Bueno, sí, ahora muchas gracias a Daniel y a Roger por su tiempo, y de aquí Gabriela y Esteban nos despedimos de La Doble Tracción. Muchas gracias. Chao.